¿Sabías que la historia del antiguo Egipto está llena de mitos que revelan lecciones mucho más profundas que dioses, faraones y pirámides? Lo que transpira en las leyendas egipcias no es solo fantasía remota, sino poderosas reflexiones sobre la vida, la muerte y el destino. Imagina que tras la grandeza de las pirámides y los dioses inmortales, se esconde una sabiduría atemporal que incluso podría sorprenderte. Estos mitos no son solo historias de la antigüedad, sino valiosas lecciones que, si se comprenden correctamente, pueden transformar tu visión del mundo. Te sorprendería descubrir que en algunas de estas historias, las batallas entre dioses no son solo representaciones de conflictos cósmicos, sino lecciones prácticas sobre cómo afrontar nuestros propios desafíos diarios, o que las creencias sobre el más allá pueden arrojar luz sobre cómo percibimos nuestra propia existencia y el legado que dejamos. ¿Y si te dijera que los egipcios, con toda su sabiduría ancestral, tenían mucho que enseñarnos sobre cómo el tiempo y el destino no solo escapan a nuestro control, sino que también están a nuestra merced, dependiendo de nuestras decisiones? Prepárate para un viaje sorprendente, porque estos 5 mitos egipcios son más impresionantes de lo que jamás imaginaste. Los mitos egipcios van mucho más allá de las historias de dioses y seres míticos. Al profundizar en estas leyendas, nos damos cuenta de que encierran una inmensa sabiduría sobre los aspectos más profundos de la vida humana. Al considerar figuras como Osiris, Isis y Horus, vemos que cada mito encierra la clave para comprender temas universales, como el ciclo de la vida y la muerte. Las lecciones que estos mitos ofrecen nos invitan a reflexionar sobre el comportamiento humano, como las acciones divinas, y cómo moldean nuestro destino y nuestras creencias. Un claro ejemplo de esto es la batalla entre Osiris y Set, que no es simplemente una lucha entre dioses, sino que refleja la eterna lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. La historia de Isis buscando la resurrección de su esposo Osiris no solo trata de la búsqueda del amor, sino también de la perseverancia ante la adversidad y la fuerza de un propósito superior. Las lecciones morales que transmiten estos mitos trascienden el tiempo y conectan directamente con los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria, como la superación de la adversidad y la necesidad de justicia. Estas leyendas no son solo cuentos fantásticos, nos enseñan sobre los valores que aún conservamos en nuestra sociedad, como la lealtad, la sabiduría, la muerte y la regeneración. Las historias egipcias nos invitan a reflexionar sobre cómo fuerzas que escapan a nuestro control pueden influir en nuestras vidas y cómo nuestras acciones pueden reflejarse en un ciclo eterno donde todo está conectado. Al comprender estos mitos, nos acercamos a una mayor comprensión de nuestro propio camino y de las fuerzas que nos guían. ¿Qué te pareció esta versión? ¿Quieres que haga algún ajuste o que continúe con el segundo tema? Usted dijo, ok, ChatGPT dijo, perfecto. Pasemos al segundo tema. Tema 2. La influencia de los dioses egipcios en las prácticas cotidianas. En el antiguo Egipto, la creencia en los dioses no solo formaba parte de la religión, sino que también estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana. Cada acto, desde la comida hasta las ceremonias funerarias, estaba marcado por la presencia de una deidad específica. Por ejemplo, la diosa Hathor, conocida por la alegría y la fertilidad, se asociaba con el placer y la música, influyendo incluso en el arte y la danza que impregnaban las festividades. Los egipcios no veían a sus dioses como seres distantes, sino como figuras activas presentes en cada momento de la vida cotidiana. La práctica de adorar a dioses como Ra, el dios del sol, reflejaba la visión que los egipcios tenían de su relación con el cosmos. Cada amanecer, la salida del sol, era un momento sagrado que representaba la renovación de la vida y el ciclo de luz y oscuridad que gobernaba Ra. Esta profunda conexión con las estrellas influyó no solo en la agricultura, sino también en la construcción de templos y pirámides que se alineaban con las estrellas y los movimientos celestes. La relación con los dioses egipcios era, por lo tanto, una forma de organizar y estructurar el mundo en torno a un código divino. Además, las prácticas curativas y médicas también estaban estrechamente vinculadas a la religiosidad egipcia. Dioses de la medicina, como Imhotep, eran invocados no solo en momentos de necesidad, sino también con la creencia de que la curación provenía de una fuerza incomprensible para el ser humano. La religión egipcia enseñaba que la salud era un reflejo del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, algo que aún resuena en muchas prácticas terapéuticas actuales. Por lo tanto, las deidades no solo formaban parte de la mitología, sino que eran modelos vivientes para la gestión del bienestar humano. Estos ejemplos nos muestran cómo las deidades no se limitaban al ámbito sagrado, sino que se extendían al profano. Para los egipcios, cada paso, cada decisión, estaba influenciada por estos seres superiores. No veían a los dioses como abstracciones, sino como fuerzas prácticas que guiaban sus acciones cotidianas, influyendo en todo, desde su alimentación hasta su forma de afrontar las adversidades de la vida. Este estrecho vínculo con lo divino
crea una relación de respeto y una profunda comprensión del orden natural del universo. ¿Qué te pareció este texto? ¿Te gustó o te gustaría hacer algún ajuste antes de pasar al tercer tema? Usted dijo, ok, ChatGPT dijo, genial. Pasemos al tercer tema. Tema 3. La muerte y el más allá en las leyendas egipcias. Para los egipcios, la muerte no era el fin, sino una transición a otro estado de existencia. El concepto del más allá era fundamental en su mitología, con dioses como Anubis, el dios de los muertos, y Osiris, el dios de la resurrección, desempeñando papeles clave en este proceso. El viaje del alma después de la muerte era profundo y complejo, y cada paso estaba regido por rituales que buscaban asegurar su supervivencia eterna. El famoso libro de los muertos, por ejemplo, describía con detalle lo que ocurriría en el más allá, incluyendo los desafíos que el alma tendría que superar para alcanzar la paz eterna. Este proceso de juicio post-mortem implicaba el famoso embalsamamiento, que simbolizaba la preservación del cuerpo para la vida eterna, ya que el cuerpo se consideraba una morada temporal para el alma. La ceremonia del pesaje del corazón, en la que el corazón del difunto se colocaba en una balanza y se comparaba con la pluma de Mat, que representa la verdad y la justicia, demostraba la importancia de vivir una vida justa y equilibrada. Si la balanza estaba equilibrada, el alma podía ir al paraíso conocido como Osiris. De lo contrario sería devorada por el monstruo Amit, simbolizando el destino de la destrucción para siempre. La visión egipcia de la muerte nos lleva a reflexionar sobre la importancia del legado. No solo importaba la muerte física, sino también el impacto que la vida de una persona tenía en el orden cósmico y la perpetuación de la existencia misma. Las construcciones grandiosas, como las pirámides y los complejos rituales funerarios, eran formas de asegurar que el nombre y el alma del difunto perduraran, preservados por la eternidad. Por lo tanto, el culto a los muertos también era un culto para preservar la memoria y el legado de una vida plena. El propio Osiris, que simbolizaba la resurrección, era un ejemplo de renovación y ciclo. Su muerte y posterior regreso a la vida representaban la esperanza de renovación, algo muy valorado no solo en el plano espiritual, sino también en la vida cotidiana de la civilización egipcia. La comprensión que los egipcios tenían de esto proporciona una importante lección sobre la importancia de la transformación y el renacimiento, no solo después de la muerte, sino a lo largo de la vida. La muerte en este sentido no era una tragedia, sino una oportunidad para algo más grande. ¿Qué te pareció este texto? ¿Está bien así o hay algo que te gustaría cambiar? Usted dijo, ok, ChatGPT dijo, perfecto. Pasemos ahora al cuarto tema. Tema 4. El papel de la mítica Mat en la cultura egipcia. La diosa Mat, personificación de la verdad, la justicia y el orden cósmico, desempeñó un papel fundamental en la mitología egipcia, considerándose la base para mantener el equilibrio del universo. Los egipcios creían que todo el cosmos, incluido el comportamiento humano, debía regirse por Mat, una ley universal que garantizaba la armonía entre los dioses, los seres humanos y la naturaleza. En otras palabras, Mat no era solo una diosa, sino la esencia misma del equilibrio que mantenía al mundo funcionando de forma justa y ordenada. El impacto de esta creencia fue profundo, pues afectó directamente el comportamiento de los egipcios en su vida diaria. Los faraones, por ejemplo, eran considerados responsables de asegurar la prevalencia de Mat en la tierra. Debían actuar con rectitud y justicia para evitar que el caos simbolizado por el dios Set se apoderara del mundo. Por lo tanto, el gobierno de un faraón no se limitaba a gobernar a un pueblo, sino a garantizar la preservación del orden divino en todos los aspectos de la sociedad, desde la justicia hasta las relaciones sociales y económicas. Este concepto de justicia, tal como lo vemos en Mat, trasciende lo que hoy entendemos en términos legales. Para los egipcios, actuar con justicia significaba no solo seguir las leyes escritas, sino también hacer lo correcto según los principios divinos. La relación entre Mat y las prácticas cotidianas, como el respeto a la naturaleza y la armonía en las relaciones interpersonales, se consideraba clave para asegurar la continuidad de la vida y la estabilidad del reino. En muchos sentidos, vivir según Mat significaba vivir de forma equilibrada y moralmente correcta, un ideal que trasciende el tiempo. El impacto de Mat también se refleja en las enseñanzas que podemos aplicar a nuestra propia vida. La búsqueda del equilibrio y la verdad, ya sea en nuestras acciones personales o en nuestras interacciones con los demás, puede considerarse un reflejo de esta antigua filosofía egipcia. Los egipcios nos recuerdan que el orden no surge de la casualidad, sino del esfuerzo consciente por vivir conforme a lo justo y lo verdadero. Así, Mat se convierte en un modelo para nosotros, una guía para nuestras acciones diarias destinadas a promover no solo la paz, sino también la verdadera justicia en nuestras vidas. ¿Qué te pareció este texto? ¿Te parece bien, o quieres ajustar algo antes de pasar al siguiente tema? Usted dijo, ok, ChatGPT dijo, genial. Pasemos ahora al quinto tema. Tema 5. La relación de los egipcios con el tiempo y el cosmos. Para los egipcios, el tiempo no era solo una medida para organizar la vida cotidiana,
sino una fuerza cósmica inmutable gobernada por los dioses. El ciclo del día y la noche, el movimiento de las estrellas y la evolución de las estaciones estaban profundamente vinculados a la mitología egipcia. Ra, el dios del sol, representaba el tiempo, la luz y la energía que mantenían el universo en movimiento. Su viaje diario por el cielo simbolizaba la continuidad del ciclo de la vida y la muerte, un ciclo que se repetía sin cesar y se renovaba constantemente. La estructura del calendario egipcio reflejaba esta visión cósmica. Desarrollaron un calendario de gran precisión, basado en observaciones astronómicas, para seguir los ciclos solares y lunares. Esta profunda comprensión del tiempo guiaba no solo la vida cotidiana, sino también las prácticas religiosas y agrícolas. La salida anual de la estrella Sirio, que marcaba el inicio de las crecidas del río Nilo, se consideraba un evento sagrado que indicaba la renovación de la tierra y la promesa de una buena cosecha. Esta alineación con las estrellas se consideraba una confirmación de que los dioses velaban por la armonía de la tierra. Además, la visión egipcia del tiempo estaba estrechamente ligada a la idea de continuidad e inmortalidad. El tiempo no se veía como una línea recta, sino como un ciclo eterno, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban. Esto se reflejaba en prácticas funerarias, pirámides y rituales, que buscaban asegurar la perpetuidad del alma y la continuidad del orden divino. Para ellos la muerte no interrumpía el tiempo, formaba parte de un ciclo continuo de renovación, donde vivos y muertos coexistían simbióticamente. Esta comprensión del tiempo también se tradujo en una preocupación por el legado. Construcciones monumentales, como las pirámides y rituales para preservar el alma, estaban vinculados a la creencia de que mantener la armonía en el presente aseguraba un futuro continuo y próspero. En muchos sentidos, para los egipcios, el tiempo no era solo una línea temporal, sino una red de interacciones y fuerzas cósmicas que aseguraban la continuidad de la vida y el universo. ¿Qué te pareció este texto? ¿Te parece bien o quieres hacerle algún ajuste antes de pasar al siguiente tema? Usted dijo ok, ChatGPT dijo. Perfecto, pasemos ahora al sexto tema. Tema 6. La importancia de las pirámides en la mitología egipcia. Las pirámides, las grandiosas estructuras que aún nos impresionan hoy, no eran meras tumbas monumentales para los faraones. Representaban un vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. La construcción de las pirámides estaba estrechamente ligada a la creencia egipcia de que el faraón, al morir, no solo se separaba del mundo material, sino que también se convertía en una deidad, una figura capaz de guiar a Egipto hacia el más allá. Así, las pirámides no eran meras tumbas, sino portales sagrados que permitían la ascensión del faraón al cielo para unirse con los dioses, especialmente con Ra, el dios del sol. Cada pirámide, con su diseño meticulosamente planificado, tenía un profundo significado simbólico. La forma piramidal, con su amplia base y su pico afilado, se consideraba una representación de la montaña primordial, el origen del universo. Esta forma reflejaba la idea de la ascensión espiritual, de la elevación de la humanidad a un estado divino. Las pirámides eran, por lo tanto, mucho más que simples estructuras, eran metáforas físicas del destino del faraón, un destino que trascendía la muerte y buscaba la perfección divina. La precisa alineación de las pirámides con las estrellas y los movimientos cósmicos también guarda una fuerte conexión con las creencias egipcias sobre el universo. Para los egipcios el espacio no era estático, sino una proyección de fuerzas cósmicas, y la ubicación y orientación de las pirámides eran esenciales para asegurar la comunicación entre el cielo y la tierra. Se creía que las pirámides estaban vinculadas al propio ciclo solar, con el faraón ascendiendo al cielo. Además, las pirámides eran símbolos de orden y control. En el antiguo Egipto, la construcción de estas enormes estructuras requería un impresionante nivel de organización, recursos y mano de obra. Su forma de erigirse, con una precisión matemática que sigue siendo impresionante hasta nuestros días, reflejaba la habilidad y la visión del faraón, quien no solo gobernaba a su pueblo, sino que también dominaba los elementos cósmicos. La construcción de las pirámides, por lo tanto, fue una manifestación de la relación directa entre el orden terrenal y el orden divino. ¿Qué te pareció este texto? ¿Está todo correcto o te gustaría hacer algún ajuste antes de pasar al siguiente tema? Usted dijo ok, ChatGPT dijo. Perfecto. Pasemos ahora al séptimo tema. Tema 7. La magia egipcia y sus rituales. La magia egipcia no era un simple concepto abstracto, sino una práctica integral de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Considerada una fuerza natural que podía ser manipulada por quienes poseían el conocimiento, la magia se utilizaba con diversos fines, desde curar enfermedades hasta protegerse de las fuerzas del mal. El famoso Libro de los Muertos contiene numerosos hechizos y conjuros destinados a asegurar el paso seguro del alma al más allá, así como a proteger el cuerpo de ataques espirituales durante el viaje.
Para los egipcios, la magia era una herramienta poderosa y esencial para mantener el equilibrio del universo. Los sacerdotes y escribas eran considerados maestros de la magia, poseedores de un vasto conocimiento de los hechizos y rituales necesarios para invocar a los dioses y proteger a vivos y muertos. La magia egipcia estaba estrechamente ligada a la religión, con rituales que implicaban el uso de amuletos, conjuros y gestos simbólicos. Un ejemplo famoso de esto es el uso de amuletos como el ojo de Horus, que simbolizaba protección y sanación, o el uso de hechizos para asegurar que el corazón del difunto fuera pesado correctamente durante el juicio en el más allá. La magia también desempeñaba un papel fundamental en las batallas y la protección de territorios. Los egipcios creían que invocando a los dioses adecuados y recitando poderosos hechizos, podían asegurar la victoria sobre los enemigos y ahuyentar a los malos espíritus. Además, la magia se consideraba una forma de asegurar la prosperidad, ya que se realizaban rituales de fertilidad para asegurar buenas cosechas y la continuidad de la vida. Así, la magia egipcia impregnaba todos los aspectos de la vida, siendo esencial para la armonía entre los dioses, los humanos y el mundo natural. Es interesante observar cuántos de estos rituales y símbolos de la magia egipcia siguen presentes en nuestra cultura. Amuletos y hechizos, aunque en diferentes formas, siguen utilizándose para la protección y la buena suerte. La magia egipcia nos enseña la importancia de creer en el poder de la intención y la acción, y cómo ciertos rituales pueden aportar equilibrio y dirección a nuestras vidas. Conectar con lo divino a través de estos rituales mágicos se consideraba una forma de garantizar la seguridad, la salud y el éxito. ¿Qué te pareció este texto? ¿Es bueno, o hay algo que te gustaría ajustar antes de pasar al siguiente tema? Usted dijo, ok, ChatGPT dijo, genial. Pasemos ahora al octavo y último tema. Tema 8. El simbolismo de los animales en la mitología egipcia. En la mitología egipcia, los animales eran vistos no solo como criaturas de la naturaleza, sino también como poderosas representaciones de cualidades divinas y fuerzas cósmicas. Muchos dioses egipcios eran representados con características animales, como Horus, el dios halcón, y Anubis, el dios chacal. Cada animal poseía un profundo simbolismo y estaba vinculado a aspectos específicos de la vida y el universo. Por ejemplo, el halcón de Horus representaba la visión y la protección, asociándose con el cielo y la realeza. El chacal de Anubis, por otro lado, estaba vinculado a la muerte y la preservación, simbolizando la importancia del más allá y el proceso de momificación. Los egipcios creían que estas representaciones animales eran más que simples símbolos, sino manifestaciones vivientes de las fuerzas divinas. Cada deidad animal desempeñaba un papel fundamental en el equilibrio del mundo, y la gente buscaba la protección o las enseñanzas de estos dioses animales en diferentes aspectos de su vida. La serpiente, por ejemplo, representaba la fuerza y la realeza, mientras que el león asociado con Sekhmet era símbolo de guerra y protección. Estos animales no solo se utilizaban como representaciones artísticas, sino que también tuvieron un impacto real en las creencias y prácticas cotidianas de los egipcios. Además, la relación con los animales no se limitaba a las deidades. Los egipcios también consideraban a ciertos animales protectores y guías espirituales. El gato, por ejemplo, era considerado sagrado y representaba la protección y la buena suerte, asociándose con la diosa Bastet, diosa de la fertilidad y el hogar. Muchos egipcios tenían gatos como mascotas, creyendo que su presencia alejaba a los malos espíritus y traía equilibrio al hogar. De igual manera, otros animales como los toros y los cocodrilos eran venerados y respetados, considerados la encarnación de la fuerza y el poder. El simbolismo animal en la mitología egipcia aún resuena hoy en día, ya que muchos de estos símbolos se siguen utilizando en diversas culturas y tradiciones. El concepto de que ciertos animales poseen características divinas o espirituales sigue vigente, ya sea en las creencias populares o en las representaciones artísticas contemporáneas. Este profundo vínculo con los animales nos recuerda nuestra conexión con el mundo natural y las poderosas fuerzas que habitan en los seres vivos, ya sean humanos o animales. Ahora que has profundizado en las increíbles historias de los mitos egipcios, es hora de reflexionar sobre cómo estas antiguas lecciones pueden aplicarse a tu vida. ¿Cómo puedes incorporar la sabiduría de estos dioses y leyendas a tu propio camino? ¿Qué pueden enseñarte los desafíos que enfrentaron los antiguos egipcios sobre las batallas que libras a diario? Recuerda que, así como los egipcios consideraban sus mitos una guía para la vida, tú también puedes usar este conocimiento para transformar tu realidad. Ahora es el momento de actuar. ¿Qué tal si aplicas estas lecciones a tu vida diaria? Explora las historias con más profundidad, conecta con las enseñanzas y usa este conocimiento para crecer. Si te interesa este fascinante mundo y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Emprendamos este viaje juntos, desentrañando los misterios que pueden cambiar tu vida.